En esta clase nos vamos a referir al tema de la clasificación de los contratos. Los contratos se pueden clasificar desde tres puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista histórico. En segundo lugar, una clasificación que considere la función económica social del contrato. Y en tercer lugar está la clasificación técnico-jurídica, que es la que en definitiva nos interesa. Desde el punto de vista histórico nos interesa cómo se clasificaban los contratos en el derecho romano. Por ejemplo, los contratos nominados en el derecho romano eran los contratos verbis, literis, re y solo consenso. Contratos verbis eran aquellos que se concluían mediante la utilización de palabras solemnes. Por ejemplo, la stipulato, que se componía de una pregunta y de una respuesta. La stipulatio era un contrato ómnibus a través del cual se podía hacer cualquier operación económica. Por ejemplo, si se quería celebrar una compra-venta, el vendedor decía espondes y el comprador respondía espondeo, con lo cual el vendedor quedaba acreedor al pago del precio. Y acto seguido, el comprador decía espondes y el vendedor respondía espondeo. Entonces el comprador quedaba acreedor a que se le entregue la cosa. Entonces estas fórmulas solemnes eran una pregunta y una respuesta y a través de la cual se podía hacer cualquier operación económica. Por eso decimos que era un contrato tipo ómnibus. Los contratos literis eran aquellos que exigían menciones escritas en libros contables. Luego estaban los contratos re, que se concluían con la entrega de una cosa al que venía a ser luego el deudor. Dentro de esta categoría estaba el mutuo, el comodato, la prenda y el depósito. Y finalmente los contratos formados solo consensu, que eran contratos que se concluían por el solo acuerdo de las partes y que eran la compraventa, el arrendamiento, la sociedad y el mandato. Entonces, como vemos, no todos los contratos se concluían por el solo consentimiento, solo algunos contratos. Luego está la clasificación que tiene en cuenta la función económica social del contrato, es decir, el contrato cumple una función instrumental a través de la cual las partes persiguen satisfacer fines económicos. De acuerdo a la finalidad económica perseguida, se clasifican los contratos de diversas maneras. Justamente el contenido económico del contrato determina su régimen jurídico. En primer lugar, teniendo en cuenta esta finalidad económica del contrato, están los contratos de cambio, que tienden a favorecer la circulación de los bienes, de la riqueza. Estos contratos de cambio pueden ser onerosos o gratuitos, es decir, si hay sacrificios de ambas partes, entonces es oneroso. Si hay sacrificio de una sola, es un contrato gratuito. Dentro de los onerosos está la categoría de contratos dirigidos a realizar un do ut des, doy para que des, un doble dar. Por ejemplo, la compra-venta y la permuta. Luego están los dirigidos a realizar un do ut facias, doy para que hagas. Es decir, que se entrega una cosa a cambio de un hacer, de una actividad o servicio. Ahí podemos mencionar el contrato de obra, el contrato de trabajo, el mandato, el transporte, etc. También puede ser a la inversa, es decir, facio ut des. Y luego están los dirigidos a realizar un facio ut facias, que implica un doble hacer de ambas partes, prestaciones de hacer de las dos partes. Cuando son contratos de cambio gratuitos, entonces allí se da una cosa
o se asume una obligación sin retribución. Por ejemplo, ahí ubicamos la donación. Entonces, este sería el esquema de los contratos de cambio. También están los contratos de colaboración o de cooperación. Una parte realiza una actividad en concurso con una actividad ajena, de manera independiente. Por ejemplo, el mandato, la comisión, el contrato de agencia, el contrato de edición. También se incluyen como opuestos a los contratos de cambio en esta categoría a los contratos asociativos o de organización, como la sociedad, la asociación, los consorcios. Otra categoría contractual son los contratos de prevención del riesgo y previsión, que son el seguro, la renta vitalicia. Y acá se pueden incluir también otros contratos aleatorios, como el juego y la apuesta. Otra categoría son los contratos dirigidos a prevenir o dirimir una controversia. Por ejemplo, la transacción, el contrato de arbitraje. Contratos de concesión de crédito, otra categoría que son los créditos bancarios. Por ejemplo, los contratos de mutuo, de cuenta corriente, etc. Luego están los contratos constitutivos de derechos reales de goce, como el usufructo, el uso, la habitación, las servidumbres. También podemos ver que hay contratos de garantía, que pueden ser garantía real o personal, en donde ubicamos el contrato de hipoteca, de prenda, la fianza. Esto en cuanto a la clasificación que tiene en cuenta el fin económico del contrato. Y ahora vamos a entrar a la clasificación técnica jurídica, que es la que decíamos, es la que nos importa. El Código de Vélez trataba la clasificación técnica jurídica de los contratos inmediatamente después de la definición del contrato. Digamos que era frecuente que Vélez incurriera en conceptualizaciones que lo ubicaban a mitad de camino entre legislador y doctrinario. Se había señalado que la clasificación de los contratos es materia propia de la doctrina y no de la ley, y que debía entenderse que las clasificaciones que traía el Código Civil tenían un carácter puramente pedagógico o didáctico, no tenía un carácter preceptivo o normativo que obligara al intérprete, es decir, que el intérprete podía apartarse de la clasificación del Código Civil si consideraba que ésta era errónea. Sin embargo, el actual Código Civil y Comercial de la Nación también trae la clasificación técnico-jurídica de los contratos. Digamos que la crítica que se había hecho no resulta del todo convincente, porque desde que el Código enuncia las categorías contractuales, la clasificación técnica jurídica, tiene carácter preceptivo, normativo, y vincula al intérprete. En la doctrina puede haber opiniones que discrepan entre sí, pero una vez que la ley ha fijado el criterio, ya ninguna discrepancia es posible. Por ejemplo, cuando en el artículo 1087 el Código Civil dice que en los contratos bilaterales se aplica la cláusula resolutoria implícita, entonces para saber qué son contratos bilaterales hay que ir al artículo 966, que es donde se definen los contratos bilaterales. El Código Civil y Comercial contiene esta clasificación técnico-jurídica de los contratos en los artículos 966 a 970. Allí se enuncian las clasificaciones de unilaterales y bilaterales, onerosos y gratuitos, conmutativos y aleatorios, formales y no formales, y nominados e innominados.
omite referirse a la clasificación de contratos consensuales y reales que estaba en el código de Bayes. La enumeración no es taxativa. Existen otras clasificaciones técnicas o jurídicas, otras categorías contractuales que no están mencionadas, pero que la doctrina sí se encarga de mencionar. La clasificación técnico-jurídica agrupa a los contratos, digamos, teniendo en cuenta las consecuencias prácticas que produce. Entonces, esta clasificación técnico-jurídica es la más importante, por lo que corresponde un análisis detenido. La primera clasificación que enuncia el Código Civil y Comercial es la que distingue entre contratos bilaterales y unilaterales. En el artículo 966 dice: los contratos son unilaterales cuando una de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada. Son bilaterales cuando las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra. No hay que confundir la terminología. Se habla de contratos unilaterales y bilaterales, y es la misma terminología que se utiliza en los actos jurídicos que se distinguen en unilaterales y bilaterales. En un caso se tiene en cuenta el momento de formación y en el otro caso se tienen en cuenta los efectos que se derivan. Un acto jurídico es unilateral cuando para su formación se requiere un solo centro de interés, una sola parte. Por ejemplo, el testamento es un acto jurídico unilateral porque para su formación se requiere una sola parte, que es el testador. Y el acto jurídico es bilateral cuando para su formación se requiere la intervención de dos partes o centros de intereses. El contrato es un acto jurídico bilateral. Siempre el contrato es un acto jurídico bilateral porque en su formación deben intervenir dos partes. Ahora, el contrato, que en su formación es un acto jurídico bilateral, el contrato puede ser a su vez unilateral o bilateral. Acá se tienen en cuenta, como decíamos recién, los efectos, las obligaciones que surgen del contrato. Contrato bilateral es aquel que presenta dos características. En primer lugar, para que el contrato sea bilateral, del contrato tienen que surgir obligaciones para ambas partes. Las dos partes tienen que quedar obligadas. Y la segunda característica es que esas obligaciones son recíprocas e interdependientes. Entonces, para que el contrato sea bilateral, tienen que engendrar obligaciones para las dos partes y que esas obligaciones sean recíprocas e interdependientes. Por ejemplo, la compra-venta es un contrato bilateral, porque genera la obligación del vendedor de transferir la propiedad de la cosa y la obligación del comprador de pagar un precio en dinero. Tenemos que es un contrato bilateral porque ambas obligaciones están totalmente correlacionadas. La obligación de una de las partes justifica la existencia de la otra, la obligación de la otra parte, y a la inversa. Porque si el vendedor se obligó a transferir la propiedad de la cosa, es porque el comprador se obligó a pagarle el precio. Y el comprador se obligó a pagar el precio porque el vendedor se obligó a transferir la propiedad de la cosa. Entonces son obligaciones recíprocas principales e interdependientes. Cada una justifica la existencia de la otra. Cada parte es al mismo tiempo acreedor y deudor.
En el contrato unilateral, una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada. Entonces, si hay obligaciones para una sola parte, entonces el contrato es unilateral. Por ejemplo, la donación pura y simple, el único obligado es el donante. El donatario no asume ninguna obligación. Hay un solo obligado, el contrato es unilateral. Se ha planteado si no hay una tercera categoría. Por ejemplo, cuando hay obligaciones para las dos partes, pero no son recíprocas esas obligaciones. En la doctrina se hablaba de los contratos sinalagmáticos imperfectos. Sinalagmático quiere decir bilateral, o sea que habría bilaterales perfectos cuando las obligaciones de ambas partes son recíprocas, y habría bilaterales o sinalagmáticos imperfectos cuando las obligaciones de ambas partes no son recíprocas. Contrato sinalagmático imperfecto sería aquel que en su origen es unilateral, porque solo genera obligaciones para una parte, pero que con posterioridad puede eventualmente quedar obligada también la otra parte. Es decir, que son unilaterales en su origen y bilaterales con posterioridad. Por ejemplo, en el mandato gratuito es un contrato que en el momento de su celebración genera obligaciones solo a cargo del mandatario. Esa obligación es una obligación principal y que se ejercita mediante el cumplimiento de una acción directa en el derecho romano. Si el mandatario hace gastos en su gestión, entonces nace la obligación del mandante de reembolsar esos gastos. Esa es una obligación accesoria que en el derecho romano era exigible a través de una acción contraria. Pero se ha dicho que del contrato nace una sola obligación, que es la del mandatario. La segunda obligación del mandante, que es eventual, solo si hace gastos, no nace del contrato, sino de hechos distintos del contrato. Entonces, por eso se dice que en realidad es unilateral, porque en su origen el contrato genera obligaciones para una sola parte. Y la segunda obligación es ajena al contrato. Incluso en el derecho moderno se tiene en cuenta el momento de perfeccionamiento del contrato para ver si es unilateral o bilateral. En ese momento, cuando se surgen obligaciones para una sola parte, es unilateral. No importa que después surgieran obligaciones para la otra parte. Incluso, como dice López de Zavalía, tanto la obligación principal como la accesoria en realidad no nacen del contrato, sino de hechos previstos en el contrato, ya expresas ya implícitamente. De todas maneras, entonces, en estos contratos hay una obligación principal y una obligación accesoria. La doctrina mayoritaria entiende que estos contratos no conviene caracterizarlos como bilaterales, como sinalagmáticos imperfectos. Es decir, como si fueran dos clases de bilaterales, los perfectos y los imperfectos. Porque ello implica desdibujar la esencia de la bilateralidad, que es la reciprocidad de las obligaciones emergentes. Digamos que a esta categoría no conviene caracterizarla como una especie de bilateral, sino directamente considerarla como una especie de unilateral, o sea, despejar lo bilateral, que es cuando hay obligaciones recíprocas para ambas partes. Lo que no es obligaciones recíprocas para ambas partes es unilateral, porque las consecuencias más importantes se dan en los bilaterales en virtud de esa reciprocidad de las obligaciones emergentes. Por lo tanto, la clasificación sería la siguiente. Contratos bilaterales cuando genera obligaciones recíprocas para ambas partes. Y los unilaterales se dividen en dos. Los rigurosamente unilaterales, cuando una sola parte se obliga hacia la otra, sin que ésta le quede obligada, es decir, hay obligaciones para una sola parte, y los no rigurosamente unilaterales,
cuando hay obligaciones para las dos partes, pero esas obligaciones no son recíprocas. Por eso decía en Exerus, es poco recomendable el escindir los contratos bilaterales de todos los que en nuestros sentidos son unilaterales. Es mucho más importante separar lo bilateral que la diferenciación entre rigurosamente unilateral y no rigurosamente unilateral. O sea, lo importante es separar lo bilateral, que implica obligaciones recíprocas e interdependientes. Por nuestra parte, consideramos que el interés práctico de la distinción no deriva tanto de la reciprocidad de las obligaciones, sino más bien de la interdependencia que existe entre ellas. Porque reciprocidad es constatar una particular relación que existe entre dos obligaciones, que hay una correspondencia mutua entre las obligaciones, en donde el acreedor de una de las obligaciones es deudor de la otra, y a la inversa. Pero la interdependencia ya es un concepto jurídico, ya no es solo una constatación de que hay una correspondencia mutua. La interdependencia implica que cada obligación está subordinada, depende en su existencia y validez de la existencia y validez de la otra. Entonces, en el contrato bilateral tenemos dos obligaciones principales interdependientes, recíprocas. ¿Y por qué son interdependientes? Porque están subordinadas, cada obligación depende de la otra. Las vicisitudes que ocurren en una de las obligaciones repercuten en la otra que le es correlativa. Esa es la interdependencia. Y de ahí derivan una serie de consecuencias prácticas. Por ejemplo, en un contrato bilateral que genera obligaciones recíprocas para ambas partes, si una de las partes no cumple con su obligación, ese incumplimiento repercute en la obligación de la otra parte y la otra parte puede negarse a cumplir. Puede invocar la suspensión del cumplimiento del contrato o la exceptio non ad impleti contracto. No cumplo porque tú no cumples. Este incumplimiento repercute en la otra obligación porque son interdependientes. O, por ejemplo, en los contratos bilaterales, si una de las partes no cumple su obligación, la otra puede resolver el contrato. No me cumplió, no me interesa el contrato, lo dejo sin efecto. El pacto comisorio, la cláusula resolutoria. Entonces, el incumplimiento repercute de una obligación en la otra y autoriza a la otra parte a dejar sin efecto el contrato. En un contrato bilateral, si una de las obligaciones se torna de cumplimiento imposible, la obligación se extingue, pero se extingue también la obligación de la otra parte, porque repercute esa imposibilidad de cumplimiento también en la otra obligación que es interdependiente. Si una de las obligaciones está en mora, entonces no se puede constituir en mora a la otra obligación. Entonces ahí vemos cómo la interdependencia tiene consecuencias prácticas en la suspensión del cumplimiento, en la resolución por el incumplimiento, en la extinción del contrato por imposibilidad del cumplimiento de una de las obligaciones, en la mora recíproca. Vamos a hablar de los contratos onerosos y gratuitos. La segunda clasificación que trae el Código Civil. El artículo 967 dice: los contratos son a título oneroso cuando las ventajas que procuran a una de las partes les son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer a la otra. Son a título gratuito cuando aseguran a uno o a otro de los contratantes alguna ventaja independiente de toda prestación a su cargo.
Contratos a título oneroso y a título gratuito. Esta terminología, en la que el Código Civil y Comercial mantiene la terminología de Vélez-Sarsfield, del Código derogado, no es correcta. Resulta erróneo decir que un contrato es a título gratuito o a título oneroso porque el contrato no tiene título. Sirve de título a la adquisición o atribución que se verifica a través del contrato. Entonces uno recibe una atribución a título gratuito o a título oneroso. O sea, lo que es a título gratuito o oneroso no es el contrato, sino las atribuciones, las adquisiciones que se verifican a través del contrato. Sin perjuicio de la terminología de la calificación, un contrato es oneroso cuando la ventaja que recibe cada uno de los contratantes se explica por un sacrificio correlativo. Cada parte persigue una ventaja a cambio de un sacrificio, porque la ventaja que recibe una parte es el sacrificio de la otra y viceversa. Para que el contrato sea oneroso tiene que haber ventajas y sacrificios para las dos partes, para ambas partes. Estos sacrificios y ventajas deben tener un carácter patrimonial, no puramente moral o de conciencia. La onerosidad de un contrato se determina comparando la ventaja que se recibe con el sacrificio que se experimenta. Es decir, que admite grados. El ideal es la equivalencia, pero si hay un mayor sacrificio que ventaja, entonces hay un beneficiado y un perjudicado. Supongamos que se intercambia un auto que vale 50.000 por un lote de terreno que vale 50.000. En ese caso hay una equivalencia de ventajas y sacrificios. Pero puede ser que el lote de terreno valga 60.000, 70.000, 80.000. Entonces en ese caso el que debe entregar el lote de terreno tiene más sacrificio que ventaja. Y el que entrega el auto tiene más ventaja que sacrificio. Pero no solo puede haber una equivalencia considerada desde un punto de vista objetivo. También puede ser que objetivamente no haya una equivalencia, pero que para las partes sí exista una equivalencia subjetiva. Es decir, la parte considera que está bien que su sacrificio sea mayor que la ventaja que recibe, entonces ahí la equivalencia no es objetiva, sino subjetiva. Por eso es que el derecho admite todos los grados de onerosidad. Porque lo que puede no ser equivalente desde un punto de vista objetivo, lo puede ser para las partes subjetivamente. Lo que no es posible es que se haya obtenido una onerosidad excesiva explotando la situación de debilidad jurídica de la otra parte. Es decir, cuando se explota la necesidad, la debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, para lograr una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación, porque si se configura el vicio de lesión, entonces el derecho no puede tolerar eso y se permite la nulidad del contrato. También cuando hay una excesiva onerosidad sobreviniente, se permite la resolución o la readecuación del contrato. O sea, si bien en principio se admiten todos los grados de onerosidad, hay casos que el derecho, el ordenamiento jurídico no puede tolerar, como es el caso de la lesión. El contrato gratuito es el que proporciona ventajas a una sola de las partes y la otra soporta sacrificios sin contrapartida. Entonces aquí, una parte recibe ventaja y la otra experimenta sacrificio. O sea, una parte recibe la ventaja y la otra experimenta sacrificio. Hay ventaja y sacrificio para una sola de las partes. Más allá del aspecto económico, existe también el aspecto psicológico
porque en el contrato oneroso cada parte persigue obtener la mayor ventaja posible del negocio. En cambio, en el contrato gratuito existe una intención de liberalidad, la conciencia de que una parte no persigue un provecho personal, sino procurar una ventaja a la otra sin contrapartida alguna. Siempre se ha dicho que los contratos bilaterales son onerosos y los unilaterales pueden ser gratuitos u onerosos. Esto que decíamos antes lo seguimos diciendo ahora en el régimen del nuevo Código Civil y Comercial. Por ejemplo, el mutuo antes era un contrato real que se perfeccionaba con la entrega de la cosa y el único obligado era el mutuario a restituir, era un contrato unilateral. Y si tenía que pagar intereses, era unilateral oneroso. Si no tenía que pagar intereses, era unilateral gratuito. En el régimen actual, el contrato de mutuo, lo mismo que el comodato y el depósito, han sido consensualizados, ya no son contratos reales. Entonces ya no es que el mutuante entrega, sino que se obliga a entregar. Y el mutuario se obliga a restituir con o sin intereses según se haya pactado. Entonces surgen obligaciones para ambas partes. Eso ha llevado a la doctrina a decir que ahora el mutuo, el depósito, el comodato, aún siendo gratuitos, son bilaterales, porque hay obligaciones para ambas partes. No es así. En el caso del mutuo oneroso y el contrato oneroso de renta vitalicia, al consensualizarse, ahora son bilaterales, porque hay obligaciones recíprocas para ambas partes. Pero en cambio, en los contratos gratuitos, por más que haya obligaciones para ambas partes, no son obligaciones recíprocas. Y dijimos que cuando no son obligaciones recíprocas es no rigurosamente unilateral, no bilateral. No es bilateral. Porque el tradens se obliga a entregar la cosa. Esa es la obligación principal. La obligación de devolver no es una obligación principal, es una obligación accesoria. Entonces no hay obligaciones recíprocas y por ende estos contratos gratuitos no son bilaterales sino unilaterales. De manera tal que mantenemos la distinción. Todo contrato bilateral es oneroso y los unilaterales pueden ser onerosos o gratuitos. En el caso que decíamos, los contratos gratuitos son unilaterales, no bilaterales. No hay bilaterales gratuitos. La mayoría de los contratos son onerosos. En algunos casos la ley presume la onerosidad. Supongamos cuando se presta un servicio que es de la profesión o modo de vivir del que lo presta, se presume que es oneroso. En otros casos se presume la gratuidad cuando hay una intención de beneficiar. Por ejemplo, cuando el servicio no fue solicitado o se presta en la casa o el que lo presta habita en la casa de la otra parte. En esos casos se presume la gratuidad. El comodato es un contrato gratuito. Hay contratos que pueden ser gratuitos u onerosos. Por ejemplo, el mutuo, ya dijimos, puede ser gratuito u oneroso. El depósito, el mandato, la renta vitalicia, la cesión de derechos. En cuanto a la donación, es un contrato naturalmente gratuito, pero puede teñirse de onerosidad cuando es una donación remuneratoria o con cargo. Y será onerosa en la medida del valor del servicio que se retribuye o del valor del cargo. En lo que excede es gratuita. Hay contratos que se denominan incoloros, indiferentes o neutros. Es decir, que pueden ser gratuitos o onerosos. Es el caso de la fianza. Acá con relación a la fianza se han hecho una serie de distinciones. ¿El fiador recibe retribución? Si recibe retribución y se la paga el acreedor para que le afiance la deuda de su deudor,
Parece ser un contrato de seguro, pero la relación es onerosa. Puede ser que el deudor le pague al fiador para que le afiance su deuda frente al acreedor. En este caso, se configura el esquema del contrato a favor de tercero. La relación base es onerosa. Si el fiador no recibe retribución y la fianza es posterior a la obligación principal, entonces es un contrato gratuito. Y si la fianza es simultánea o anterior a la obligación principal, se ha dicho que será gratuita o onerosa según la naturaleza de la obligación principal, porque acá se aplica el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Hemos visto que en el contrato oneroso, cada parte experimenta sacrificio y recibe ventajas. Pero puede ser que una de ellas dirija la ventaja hacia un tercero. Entonces tenemos un contrato a favor de terceros. La relación base que media entre el estipulante y el promitente es onerosa normalmente, porque si el promitente se obliga frente al estipulante a hacer algo a favor de un tercero es porque recibe algo a cambio. Entonces normalmente es onerosa. Y la relación accesoria que se da entre el estipulante y el tercero beneficiario puede ser gratuita o onerosa. ¿Por qué el estipulante le hace la atribución al tercero a través del promitente? Para pagar una deuda, entonces solvendi causa. Para crearse un crédito es credendi causa. Para hacer una donación es donandi causa. Sí puede ser gratuita u onerosa. ¿Cuál es la importancia práctica de esta clasificación? La protección que goza el adquirente a título oneroso es mucho más fuerte que la protección que tiene el adquirente a título gratuito. Si alguien adquiere un bien a título oneroso es porque ingresó un bien, pero también salió un bien de su patrimonio a favor de la otra parte. En cambio, en el contrato gratuito recibe un bien sin nada a cambio. El título oneroso, unido a la buena fe, constituye un valladar contra la acción reivindicatoria y de petición de herencia. En la acción revocatoria o de fraude, si el contrato es oneroso, el acreedor tiene que probar el consilium fraudis de su deudor con el tercero. Pero si fue una transmisión gratuita, un contrato gratuito, lo único que tiene que probar es que su crédito es de fecha anterior al del tercero. Además, en los contratos onerosos se debe responder por la garantía de evicción y por vicios ocultos, porque la responsabilidad del contratante es más rigurosa cuando ha recibido una contraprestación que cuando ha sido un acto desinteresado. El título gratuito, en cambio, coloca la adquisición ante el peligro de las acciones de reducción y de colación, lo que no existiría si fuera una adquisición onerosa, porque decíamos recién, se recibe un bien pero también se entrega otro. Entonces, cuando el donante o el testador han hecho actos gratuitos que afectan la legítima de los herederos forzosos, entonces el adquirente gratuito está expuesto a estas acciones de reducción y de colación, que no lo estaría si fuera una adquisición onerosa, porque en el patrimonio del donante o del testador hubiese ingresado un bien a cambio del que sale. Pero si es gratuita, entonces está expuesto a esas acciones. Además, la gratuidad impone deberes de gratitud que se manifiestan en el pago con beneficio de competencia, en el régimen de los alimentos, de la revocación, la restitución del comodato. Además, cuando se trata de contratos gratuitos, la ley impone recaudos
para proteger al transmitente, para que no obre en forma precipitada. Por eso es que, por ejemplo, la donación de inmuebles debe hacerse por escritura pública. La fianza debe celebrarse por escrito. Otra de las clasificaciones es la que distingue entre contratos conmutativos y aleatorios. El código de Vélez había omitido incluir en las clasificaciones la categoría de contratos conmutativos y aleatorios, pero los definía a estos últimos cuando analizaba los contratos de juego, apuesta y de suerte. El Código Civil y Comercial trata de esta clasificación técnico-jurídica en este capítulo de las clasificaciones. El artículo 968 dice: los contratos a título oneroso son conmutativos cuando las ventajas para todos los contratantes son ciertas. Son aleatorios cuando las ventajas o las pérdidas para uno de ellos o para todos dependen de un acontecimiento incierto. Hemos dicho que en los contratos onerosos hay ventajas y sacrificios para ambas partes. Cuando esas ventajas y sacrificios para ambas partes son ciertos al momento de la celebración del contrato, el contrato es conmutativo. Si las ventajas y sacrificios de ambas partes en su existencia o entidad son inciertos al momento en que se celebra el contrato, entonces el contrato es aleatorio. Es decir que en los contratos aleatorios las ventajas y sacrificios están sujetos a un acontecimiento incierto. En cambio, en los conmutativos no hay ninguna incertidumbre. Un contrato oneroso será conmutativo o aleatorio cuando la ecuación económica financiera del negocio fuera conocida y cierta al momento en que se celebra el contrato. Y si existiera incertidumbre, entonces es aleatorio, ¿verdad? Por ejemplo, un contrato aleatorio es el contrato oneroso de renta vitalicia, porque al momento en que se celebra el contrato, el deudor de la renta conoce la ventaja que recibe, pero en ese momento no puede conocer la entidad del sacrificio que asume, porque depende de la duración de la vida de la persona en cuya cabeza se constituyó la renta, por lo que terminará siendo su prestación más onerosa o menos onerosa según la duración de la vida de aquella. O sea, al momento de contratar hay una incertidumbre, es aleatorio. En cambio, si yo compro una computadora en 3 cuotas fijas en un negocio, en el momento mismo de contratar conozco la existencia y la entidad de las ventajas y sacrificios. Entonces es un contrato conmutativo. A los contratos conmutativos se los denomina contratos ciertos. A los aleatorios también se los llama contratos inciertos o de suerte. En el código francés tenemos que considera o define los conmutativos como aquellos que implican contraprestaciones consideradas equivalentes. Para nosotros el criterio distintivo no es la equivalencia de las prestaciones, sino la certidumbre o incertidumbre de las prestaciones al momento en que se celebra el contrato. Digamos que estos contratos conmutativos y aleatorios son especies de contratos onerosos.
el contrato gratuito no es ni conmutativo ni aleatorio, porque acá no se puede comparar la ventaja que se recibe con el sacrificio, porque o solo hay sacrificio o solo hay ventaja. Entonces, repito, los contratos conmutativos y aleatorios son subespecies de los contratos onerosos. Los contratos o son aleatorios o son conmutativos para todas las partes. No puede decirse que sea conmutativo para uno y aleatorio para el otro. Porque si hay incertidumbre en la ventaja o en el sacrificio, entonces es aleatorio para ambas partes. Porque lo que es sacrificio de uno es la ventaja del otro. Sin embargo, es posible que uno de los contratantes, como el asegurador profesional, en los hechos haga desaparecer los riesgos por él asumidos. Por ejemplo, en base a cálculos estadísticos, establece que cada 100 contratos de seguro debe asumir tal cantidad de siniestros y en base a eso fija el valor de la prima de manera tal que no tenga que sufrir pérdidas. Pero de todas maneras, en el contrato individual de seguro, ese sí es aleatorio, porque al momento en que se contrata no se puede saber si se va a producir un siniestro y si va a tener o no que indemnizar el asegurador. El ALIA debe existir para ambas partes, porque si existiera para una sola parte, entonces el contrato sería ilícito. Por ejemplo, en la venta de cosas sujetas a riesgo, si una de las partes conoce de antemano el resultado del riesgo, se puede anular por dolo. Cuando en un contrato se introduce el factor incertidumbre, podemos estar frente a un contrato aleatorio, condicional o de plazo incierto. ¿Cómo incide la incertidumbre en estos contratos? Si la incertidumbre afecta a la existencia misma del contrato, entonces es un contrato condicional. Si la incertidumbre no afecta a la existencia del contrato, sino las ventajas y sacrificios, es aleatorio. Y si la incertidumbre se refiere a poner fin a las prestaciones debidas por una de las partes, cuando ocurra un determinado hecho incierto, pero que necesariamente se tiene que producir, entonces es un contrato de plazo incierto. Podemos decir que el contrato puede ser conmutativo puro y simple, puede ser conmutativo y al mismo tiempo condicional o de plazo incierto. Y lo mismo, el aleatorio puede ser aleatorio puro y simple, aleatorio y al mismo tiempo condicional o de plazo incierto. Un contrato conmutativo ya dijimos cuando las ventajas y sacrificios son ciertos al momento de contratar. Ese contrato a su vez puede estar sujeto a una condición que incide de manera común sobre todo el contrato. Entonces es conmutativo y condicional. O puede ser sujeto a plazo incierto cuando las ventajas y sacrificios ciertos se subordinan a un hecho futuro necesario para terminar el día en que ese hecho necesario se realice. Lo mismo pasa con el aleatorio. El aleatorio dijimos cuando las ventajas y sacrificios son inciertos al momento de contratar, pero a su vez puede estar sujeto a una condición. Por ejemplo, si se vende la cosecha del año que viene, es condicional en cuanto a la existencia y aleatorio en cuanto a la cantidad, porque si no hay cosecha, no se cumple la condición, no hay contrato, queda sin efecto. Pero si hay cosecha, se puede costar mucho, poco o más o menos, entonces es aleatorio en cuanto a la cantidad. Es un contrato mixto, aleatorio y condicional. O puede ser también un aleatorio sujeto a plazo incierto. ¿Cómo distinguimos el contrato condicional del aleatorio? Tomemos un ejemplo. Se trata de la venta de un paraguas a 100 pesos
y el hecho incierto es que mañana llueve. Si es una condición suspensiva, si mañana llueve y es condicional, se cumple la condición, entonces el vendedor está obligado a entregar el paraguas y el comprador está obligado a pagar el precio, porque se ha cumplido la condición. Si mañana no llueve, no se cumple la condición, entonces el vendedor no está obligado a entregar el paraguas y el comprador tampoco está obligado a pagar el precio, porque la incertidumbre afecta a la existencia misma del contrato, afecta a ambas partes. En cambio, si fuera aleatorio, si se lo pacta ese contrato como aleatorio, si mañana llueve, bueno, el vendedor se obliga a entregar el paraguas y el comprador se obliga a pagar el precio. Y si mañana no llueve, el vendedor no está obligado a entregar el paraguas y el comprador lo mismo debe pagar el precio. En este ejemplo, el comprador se obligó incondicional, es decir, se cumpla o no el acontecimiento incierto, asumió el riesgo. Entonces no se afectó la existencia del contrato, sino las ventajas y pérdidas. El interés práctico de estas categorías es que cuando son contratos aleatorios no se puede invocar el vicio de lesión o de lesión sobreviniente, porque justamente como hay un riesgo, el precio puede ser inferior. Pero si tanto la lesión como la lesión sobreviniente recaen sobre hechos ajenos al riesgo propio del contrato, entonces tienen aplicación plena estos institutos, por más que sea aleatorio.